vamos a ver entonces la distribución Poisson. Y como todas las distribuciones discretas, la clave va a estar en la palabra que la identifica. Vamos entonces a mostrar la presentación que tenemos. Tenemos una presentación que no precisamente es esta. Vámonos para acá. Bien, vamos a hablar entonces de la distribución Poisson. Como les dije, ese Poisson es un apellido francés y tiene doble S. Algunos lo han traducido mal como la distribución veneno, pero aclaremos, la palabra veneno en inglés no tiene sino una S. Bien, distribución Poisson. Alguien en español puede decir distribución Poisson, pero es tan de malas que usted dice distribución Poisson y lo escucha un estadístico o alguien y le pone cara. Muy bien. Es uno de los modelos de distribución más utilizados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se aplica en problemas de teoría de colas, como vamos a ver ahí. El número de personas que arriban a una cola o fila requiriendo servicio en un tiempo determinado, la mayoría de veces se distribuye como una Poisson. Entonces, de hecho, la distribución de Poisson es el principal modelo de probabilidad empleado para analizar problemas de línea de espera. Eso se llama teoría de colas o fenómenos de espera. Ese es un tema que se ve en métodos cuantitativos. En los métodos cuantitativos 2 se ve teoría de colas, cómo mejorar el servicio de acuerdo a unas expectativas. Entonces, ese tema se encarga de definir cuántos servidores hay que poner para cumplir unos ciertos requisitos de buen servicio. Y los tiempos de llegada y muchas veces los tiempos de servicio se distribuyen muchas veces como una Poisson. O por lo menos el número de personas que llegan por cierto tiempo y el número de personas que se despachan se distribuye como una Poisson. El tiempo no, digamos que el tiempo se distribuye más bien como exponencial, pero el número de personas que llegan a una fila y el número que se despachan sí se distribuye como una Poisson. Muy bien. También sigue una distribución Poisson el número de efectos que tiene un artículo. O sea que esto también tiene uso en control de calidad. El número de accidentes que tiene una carretera, ¿sí? Se puede distribuir como una Poisson. Inclusive, los números de goles que marcan en los partidos en un torneo determinado se pueden seguir una Poisson. Recuerde que es una distribución discreta, o sea que los resultados tienen que ser números enteros. Yo puedo decir que los goles son Poisson porque en un partido hay 0 goles, hay un gol, hay 2 goles, hay 3 goles, hay 4 goles. Yo no puedo decir que en un partido hay 3 goles y medio. ¿Sí? No. Además ofrece una aproximación excelente a la función de probabilidad binomial cuando P es pequeño y N es grande. Vamos a ver más adelante que cuando pasa eso, se puede aproximar una binomial a una Poisson, pero tiene que ser cuando cumple esas dos condiciones, que el tamaño es grande y P es pequeño. Bien, su palabra clave, ¿cómo vamos a identificar en un problema que nos están hablando de la Poisson? Solamente tiene una palabra clave, a diferencia de la binomial que tiene dos. Recuerden que en la binomial hablamos de n, tamaño de muestra, y p, la probabilidad de éxito. Acá nos dicen que la palabra clave es mu. Ese símbolo es una letra griega, se llama mu. Es el número promedio, o sea que la palabra clave es promedio. Si en el enunciado nos dicen promedio,
de éxitos en el tiempo, en el espacio. Les voy a dar un ejemplo que vamos a desarrollar más adelante. Ese 15 dice, una licuadora Oster se está vendiendo en 45 euros. Si en un día se vende en promedio 5 licuadoras Oster, ya nos dijeron ahí la palabra clave, se venden en promedio 5 licuadoras Oster. Encuentre las siguientes probabilidades. Ahí, ya en ese problema, ya nos están diciendo, en esta parte, en esta partecita, acá, nos están diciendo el valor de mu, ¿sí? Cuando nos dicen que en un día se venden en promedio 5 licuadoras Oster, nos están diciendo en ese problema que mu es igual a 5 licuadoras. Cinco licuadoras en un día. La palabra clave en el ejercicio, promedio. Entonces, más adelante vamos a desarrollar este ejercicio, obviamente, como una poisson. Sigamos con la presentación. Entonces, muy importante, la palabra clave va a ser promedio. Promedios en el tiempo. Acá nos dijeron 5 licuadoras en un día. O en el espacio. ¿Qué significa eso? El espacio puede ser, les voy a decir, el promedio de accidentes de esta carretera de 10 kilómetros. Son 7 accidentes. Esos 10 kilómetros sería el espacio, ¿sí? Muy bien. O se tiene en promedio un error por cada 100 páginas. Ahí las 100 páginas es el espacio. Entonces la palabra clave, vuelvo, repito, promedio de éxitos, éxito entre comillas porque a veces no es algo bueno, en el tiempo, en el espacio. Bien, como toda como toda distribución discreta, tiene fórmulas para encontrar la probabilidad exactas. Recuerden que las probabilidades exactas son las probabilidades que son iguales. ¿Qué nos dice la fórmula? ¿Sí? La fórmula nos dice que es E. ¿Qué es E? Es el número neperiano, que es la base de los logaritmos naturales. Ese valor E está en la calculadora. Es el inverso del logaritmo natural. En la calculadora se puede calcular el número E. E toma el valor de 2.71, 82, 81, 82, 81, 82. Eso sigue la secuencia así. Bien, nos dice que es E a la menos mu por mu elevado a la x sobre x factorial. Entonces recordemos que es x factorial. X factorial es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por x menos 1 por x. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto nos da 5 factorial? Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ese sería 5 factorial. ¿Sí? 5 factorial nos da 120. ¿Cómo lo encontramos fácil en la calculadora? Ya les voy a decir. En la calculadora uno lo obtiene así. En cualquiera de los modelos. ¿Cómo tenemos 5 factorial? Le decimos 5. Buscamos la tecla de Shift y busquen
esta tecla, x a la menos 1, y le dan igual. ¿Sí? Ahí obtienen 120. Entonces uno no tiene que pues hacer la multiplicación. Si a uno le dicen, encuentre 10 factorial, uno ya no tiene que hacer 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. No. Simplemente le decimos 10 shift x menos 1 igual. ¿Cuánto nos da eso? 10 factorial. Eso nos da 3.628.800. Bien, un caso particular, pues como para que ampliemos un poquitico esto de factorial, es que 0 factorial tiene un valor atípico. Si yo le digo a la calculadora 0 factorial, no se sorprendan, no es 0. 0 factorial es 1. Esto es como el caso atípico del factorial, que es importante conocer. Entonces, hombre, ¿que podemos encontrar probabilidades con la fórmula utilizando la calculadora? Sí. ¿Tienen todos los elementos? ¿Sí? Bien. Ah, alguien me puede decir, profe, ¿cómo se consigue, cómo se busca e a la menos 5 en la calculadora? Entonces ustedes hacen así. ¿Cómo se busca e a la menos 5? Ustedes le dicen chip, buscan, ojo, esta tecla es la del logaritmo natural, que está al lado del logaritmo base 10. Entonces ustedes le dicen, y después, paréntesis, menos 5. Y e a la menos 5 nos da 0.0063. Entonces, ¿todo se puede con la calculadora? Sí. ¿Todos los elementos de la distribución Poisson se puede hacer en la calculadora? Sí. Pero recuerden una cosa importante. Nosotros vamos a trabajar en este archivo de Excel. Al lado de la binomial abajo está la Poisson. Entonces entramos a la segunda hoja. Y en la segunda hoja, simplemente para calcular los valores de la distribución Poisson, nos va a pedir simplemente el promedio. Entonces el promedio. 5 licuadoras Oster. Con eso vamos a encontrar los resultados que nos piden. Así es sencillo. Y obviamente vamos a ver más adelante los casos de manejo de estas tablas. Bien, sigamos con la presentación. Entonces lo que estamos diciendo es que tiene una fórmula. O sea, esto no sale de la nada. Donde en la fórmula nos incluye cosas que de pronto no manejamos habitualmente, como el número e y como es el caso de factorial. Bien, dato importante, tiene un valor esperado o valor medio. El valor esperado es el mismo promedio. Entonces es muy importante eso. El valor esperado es el promedio. ¿Cuál es el valor esperado de la venta de licuadoras? 5, porque mu es 5. Y lo más interesante y una característica muy importante de la Poisson, la varianza de la Poisson es el mismo valor de mu. O sea que en el ejercicio de las licuadoras, la varianza también es 5. Esto es muy importante y ahí nos dice, esta es una característica que distingue la variable aleatoria de Poisson, que su media es igual a la varianza. Entonces esto es muy importante porque eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la aproximación de la binomial a la Poisson. Entonces,
la varianza y el valor esperado son iguales al valor de mu. Muy bien, veamos pues un ejemplo. Dice, el número de clientes que llegan a un banco es una variable aleatoria Poisson. O sea, nos está recordando que esta distribución es muy importante para teoría de colas. Si el número promedio es de 120 clientes por hora, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen por lo menos 3 clientes? Entonces nos dice, la distribución de Poisson permite que mu, que en este caso se definió 120 clientes por hora, se puede llevar sin ningún inconveniente a determinar su correspondiente valor en minutos. En otras palabras, el valor de mu es proporcional en el tiempo o en el espacio. Entonces, lo vamos a aclarar. Entonces, es muy importante ese dato. Bien. Muy importante ese dato. Nos están diciendo que el valor de mu es proporcional en el tiempo, en el espacio. O en el espacio. Entonces, si a mí me dicen que si llegan 120 clientes, y aquí vamos a aplicar mucho regla de 3, si llegan 120 clientes en una hora, ¿cuántos clientes llegan en un minuto? Bien, obviamente yo no puedo plantear una regla de 3 así. ¿Por qué? Porque yo no puedo revolver hora con minutos. Entonces, ¿cómo la planteo correctamente? Yo digo así. Si 120 clientes llegan en 60 minutos, que es una hora, en un minuto, ¿cuántos clientes me llegan? Entonces alguien me puede decir, profe, eso es muy sencillo. Ese valor es, divida 120 sobre 60. Sí, es muy sencillo. ¿Qué nos está diciendo? Que llegan en promedio 2 clientes por minuto. Bien, yo vuelvo, repito, vamos a utilizar mucho este recurso de la regla de 3 porque muchas veces el valor de mu lo vamos a tener que cambiar porque nos cambió el tiempo o nos cambió el espacio. Entonces, bueno, repito, si aquí nos dicen que 120 clientes llegan en una hora y nos preguntan en un minuto cuántos clientes, la probabilidad nos la van a preguntar en minutos, tenemos que saber cuántos clientes llegan en un minuto. Entonces ya sabemos que la respuesta es que llegan en promedio 2 clientes por minuto. Muy bien, sigamos con la presentación. Entonces ya sabemos, de esta página es muy importante el concepto de que el valor de mu es proporcional en el tiempo, en el espacio. Ahí nos hacen el mismo racionamiento. Si mu son 120 clientes en una hora y 60 minutos que tiene una hora, nos llegan 2 clientes por minuto. Ojo, y nos están preguntando lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen por lo menos 3 clientes? Vamos a ver entonces cómo se hace si fuéramos aplicando la fórmula. Ojo, vamos a resolverlo aplicando la fórmula. Probabilidad de por lo menos 3 clientes. Recuerden que la palabra por lo menos se asocia con mayor o igual. O sea que nos están preguntando la probabilidad de que lleguen mayor o igual a 3 clientes en un minuto. Eso lo sacamos por complemento, porque es más corto sacarlo por complemento.
Porque si lo voy a sacar directamente, tendría que calcular la probabilidad igual a 3, la de 4, la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, y hasta llegar a un punto en que la probabilidad es muy pequeña. Entonces, se me hace más corto por complemento en este caso. Entonces, tengo que encontrar la probabilidad de 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 2 clientes. ¿Sí? Y acá a 1 le tengo que restar la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente? O sea, que los clientes que lleguen en un minuto sea igual a 0. Acá X vale 0. Entonces, reemplacemos la fórmula. Ahora vamos a hacer en la presentación, en el tablero. ¿Cómo encontramos yo ahí la probabilidad de X igual a 0? Recordemos que la distribución Poisson, la fórmula me dice que la probabilidad de X igual a X es igual a E a la menos mu por mu a la X sobre X factorial. Si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente? 0 clientes. Sabiendo que mu, en promedio llegan 2 clientes por minuto. Entonces simplemente reemplazo la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? El número E elevado a la menos mu. ¿Y cuánto vale mu? 2. O sea que tengo que elevar mu E a la menos 2. Por mu. ¿Cuánto vale mu? 2. Elevado a la X. ¿Cuánto vale X acá? 0. Sobre 0 factorial. Entonces yo inclusive le puedo decir esto en la calculadora directamente. ¿Cómo lo podría calcular directamente en la calculadora? Le podría decir shift logaritmo natural menos 2 que multiplica a 2. Acá sí varían algunas calculadoras. En algunas calculadoras sería el símbolo de potencia, que es este gorro. En otras calculadoras hay que buscar esta tecla. La tecla que permite elevar. Entonces, ahí cambia el camino. En algunas es así y en otras sería así. Dividido. Y esto lo puedo hacer directamente todo en la calculadora. 0, shift, x menos 1. Y le doy igual. Yo puedo hacer toda esta operación en la calculadora, así derecho, como está ahí. Yo le digo shift, paréntesis, menos 2 por 2 elevado a la 0 sobre 0 factorial. ¿Y qué me da? Que la respuesta nos dice que es 0.1353. Muy bien, eso es haciéndolo en la calculadora. Ahora miremos nuestro tablero, nuestra tabla, que es la que vamos a utilizar como recurso porque es la que nos facilita la vida. Simplemente damos el valor esperado aquí de 2 y mire que el valor que nos pidieron ya está ahí. Inclusive, los valores que vamos a ver en la tabla, en la presentación, están acá. Vamos a compartirlo acá. Pues miren que
el valor de 0, haciendo todos estos cálculos manualmente, en el programita ya está la respuesta, .1353. Y vemos que la probabilidad de x igual a 1 en la tabla es .2707. Y un hecho que llama la atención, la probabilidad de x igual a 2 también es igual a .2707. O sea que estas dos probabilidades son igualmente probables. Que llegue un cliente o que lleguen dos clientes en un minuto es una probabilidad igual. Pocas veces vemos probabilidades iguales, por eso es de destacar este hecho. Sigamos pues con la presentación que nos va a mostrar estos resultados. .1353 calculado manualmente. La de 1, que ya vimos que es .2707. La de 2 clientes, que es de .2707. Luego, la probabilidad de que lleguen por lo menos 3 clientes es 1 menos la suma de esas 3 probabilidades. .1353 más .2707 más .2707. Y eso como resultado, después de hacer todos esos cálculos, nos da .3233. Pero vamos a ver más adelante que todo esto se nos simplifica pues con la tabla, pues todos estos cálculos, no tenemos que hacer tantos cálculos, si no saber manejar bien la tabla. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Dice, el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de operación es una variable aleatoria que sigue una distribución Poisson con una tasa promedio, ojo, ahí la palabra clave nos lo dice, es una tasa promedio de 8 unidades cada 100 horas. Entonces, tengamos que tener claro que ahí ya nos dieron la palabra clave, promedio. Y el promedio es de 8 unidades cada 100 horas. Nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas? No nos están hablando de 100 horas, nos están hablando de 25 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen menos de 2 componentes en 50 horas? Y C, ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 10 unidades en 125 horas? Muy bien. Recuerden que la primera pregunta es, nos están hablando en 25 horas. Bien, veamos entonces qué nos va a traer la presentación. Muy sencillo. La presentación nos va a decir, hombre, mu son 8 fallos. Se esperan en 100 horas. Pero nos preguntan cuál es la probabilidad de que se presente ningún fallo en 25 horas, por decir algo. Entonces miren que ya no nos están hablando de 100 horas. El tiempo pasa de 100 horas a 25 horas. Automáticamente, si el tiempo nos cambia o el espacio nos cambia, tenemos que encontrar el valor nuevo de mu. O sea, en otras palabras, tenemos que encontrar el nuevo mu. Bien, lo vamos a plantear fácilmente con una regla de 3. Entonces dice así, si en 100 horas se presentan 8 fallos, en 25 horas, ¿cuántos esperan? Bien, regla de 3. ¿Cómo encontramos X? Producto de medios, 8 por 25 sobre 100.
¿Qué me dice? 8 por 25 sobre 100. Nos dice que se presentan 2 fallas en 25 horas. Bien, esos son los que plantean la situación por regla de 3. Alguien me puede decir, profe, es muy sencillo. Divida. ¿Cuántas veces está 100 horas? ¿Cuántas veces están 100 horas en periodos de 25 horas? 4. Entonces divida 8 sobre 4. ¿Sí? Existen varios caminos para encontrar esto, pero lo importante es que sepamos que mu ya son 2 para la probabilidad que nos pide. Sigamos con la presentación, que nos hace pues llegamos a ese punto. ¿Cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas? Entonces miremos la presentación que es. Entonces dice así, si se presentan fallos de 8 unidades cada 100 horas en 25 horas, ya sabemos que se esperan 2 fallos en 25 horas. Nos están preguntando la probabilidad de que se presente un fallo de una unidad. Entonces nos están preguntando la probabilidad de x igual a 1. Ahí se resolvió por fórmulas. Y llegamos al mismo valor que encontramos anteriormente. Como estamos hablando de mu igual 2, es 0.2707. Dice, la segunda pregunta, en 50 horas se espera que se presenten 4 fallas de unidades en 50 horas. Volvamos muy sencillo. Hacemos la regla de 3 si quieren para que practiquemos. Estamos diciendo que se presentan 2 fallas cada 25 horas. Entonces yo puedo hacer la regla de 3 así. Para que practiquemos. Si hay 2 fallas en 25 horas, en 50 horas, ¿cuántos fallos se presentan? Estamos haciendo las reglas de 3 en estos ejercicios para que nos acostumbremos a la herramienta. Entonces simplemente multiplicamos producto de medios, o acá en este caso producto de extremos, 50 por 2 y lo dividimos sobre 25. Entonces acá tenemos que en 50 horas hay 4 fallos. En 50 horas. Muy bien, sigamos con la presentación. Entonces miren pues que ese recurso de la regla de 3 les puede ayudar mucho para encontrar esos valores de mu. En 50 horas se esperan 4 fallos de unidades. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que sean menos de 2. Menos de 2. Vamos a mirar cuando manejemos las tablas de qué es la probabilidad de x menor o igual a la anterior. Y entonces, acá tenemos que encontrar la probabilidad de x menor o igual a 1. Y x menor o igual a 1 es la suma de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. Y eso nos da 0.0916. Ahí está resuelto pues ya con los cálculos. En 125 horas, ¿cuántas fallas se presentan? Entonces miremos, volvamos a aplicar la regla de 3. La regla de 3, ustedes me pueden decir, profe, ¿con cuál? Con cualquiera de los que se ha trabajado. Vamos a hacerlo, dice, con el inicial. Ustedes saben, ¿se acuerdan que se presentan 8 fallas en 100 horas? Entonces la pregunta es, en 125 horas, ¿cuántos fallos se esperan? Entonces hacemos simplemente la multiplicación 8 por 125 y lo dividimos sobre 100. ¿Y qué me da? Que uno espera 10 fallas
en 125 horas. Así se calculan los valores de mu que están en la presentación. Entonces ya en la presentación, volvamos. En 125 horas se espera un valor de mu de 10 fallos de unidades en esas 125. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 10 unidades? Se obtiene de la siguiente manera. La probabilidad de x mayor o igual a 10 la vamos a sacar como 1 menos la probabilidad de x menor o igual a la anterior de 9. El anterior de 10, que es 9. Y acá simplemente buscamos en la tabla. Bien, ¿cómo buscamos ese valor en la tabla? Muy sencillo. Recuerden que el valor de mu son 10. Y buscamos la probabilidad de x menor o igual a 9. Ese valor está acá. Se los voy a poner acá en amarillo. La probabilidad de x menor o igual a 9 es 0.4579. Ese valor de la presentación simplemente lo obtuvimos de acá, en esta tabla, 0.4579, que van a ver que ese es el valor que está en la presentación. 0.4579 se resta y nos da 0.5421, o sea, un 5421. Sigamos. Ahorita hacemos más ejercicios, pues. Bien, lo que dijimos a la presentación, al principio, hay un teorema que dice así: si tenemos una variable aleatoria con una distribución binomial de tamaño n y la probabilidad de éxito P es pequeña, ojo, ese es el requisito, tiene que ser pequeña. Entonces, nos dice que el límite de la binomial NP es una distribución Poisson cuando n tiende a infinito, o sea, cuando n es grande, donde el valor promedio de la Poisson se encuentra, como encontramos el valor esperado de la binomial, es mu igual a n por p. Veamos un pequeño ejercicio acá. ¿Cómo pasamos de una binomial a una Poisson? Dice, un comprador de grandes cantidades de circuitos integrados ha adoptado un plan para acertar un envío de estos y que consiste en inspeccionar una muestra aleatoria de 100 circuitos provenientes del lote. Si el comprador encuentra hasta 2 circuitos defectuosos en la muestra, acepta el lote. De otra forma, lo rechaza. O sea, esa es la condición. Si encuentra hasta 2 circuitos defectuosos, acepta el lote. Si se envía al comprador un lote que contiene apenas el 1% de circuitos defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que sea aceptado? Vamos a utilizar este ejercicio, donde tenemos un n relativamente grande, 100 unidades, 100 circuitos, y una probabilidad de defectos muy pequeños, del 1%. Lo vamos a resolver como si fuera una Poisson. Luego x se distribuye como una binomial con n igual 100 y p igual a 0.01. Por el teorema visto, esta binomial la podemos convertir en una distribución Poisson con un valor de mu de 100 por 0.01 igual a un artículo defectuoso. Vamos a ver el por qué se puede pasar de una binomial a una Poisson, porque cumple una característica muy importante. Vamos a repasar algo que vimos en la presentación. Tenemos un n de 100 circuitos
y una probabilidad de que esté defectuoso de 0.01. El teorema nos dice que si n es grande y p es pequeño, se puede aproximar una binomial, se aproxima una Poisson. Esto se utiliza mucho cuando uno maneja tablas físicas. ¿Sí? Cuando uno maneja tablas físicas, tiene que hacer esta aproximación. Entonces nos dice que el valor de mu simplemente es igual al valor esperado de la binomial. Y recordemos que el valor esperado de la binomial es n por p. Entonces, en este caso, cogemos 100 circuitos, multiplicamos por 0.01 y nosotros esperamos un circuito defectuoso. Bien, esta es la esperanza de la binomial. Recordemos la varianza de la binomial. La varianza de la binomial dijimos que es n por p por 1 menos p. Ya les voy a decir hacia dónde me dirijo. Recuerde que una característica de una Poisson es que el valor esperado es igual a la varianza. Entonces vamos a ver si esta binomial tiene valor muy similar, su valor esperado a su varianza. Entonces vamos a hacer el cálculo. Acá es 100 por 0.01 por 1 menos 0.01. Entonces, hacemos cálculo y nos da que la varianza es 0.99. Entonces, ¿cuándo podemos hacer una aproximación de una binomial a una Poisson? Cuando calculamos el valor esperado de la binomial, que es este, y calculamos la varianza, que es este, y como respuestas obtenemos valores similares. Nunca van a dar iguales. Van a dar valores similares. Entonces alguien me puede decir, profe, ¿y qué pasa si el n es grande y p es grande? Pues no va a ser una binomial a una Poisson. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos 10.000 artículos, ¿sí? Y P es 0.30. Entonces la pregunta es, ¿se puede pasar de la binomial a una Poisson? Vamos a ver que no. Cumple el primer criterio. N es grande, sí. Pero P es pequeño, no. Y veamos el por qué. ¿Cuál sería el valor esperado acá? Si decimos que es N por P, nos daría que es 10.000 por 0.30. Eso nos da 3.000. ¿Y cuánto nos daría la varianza? La varianza, recuerden que es N por P por 1 menos P. O sea que aquí tenemos que coger 10.000 por 0.30 por 1 menos 0.30. Y esto nos da 2.100. Como ven, no son valores similares. Entonces, a este problema le podemos trabajarlo como de una binomial a una Poisson. No.
Ah, usted me dice, profe, ¿y entonces qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se pasa esta binomial, pero a otra distribución? Capítulo 4. Queda pendiente. Esto va a estar en el capítulo 4. ¿Cómo pasamos esta binomial, pero para otra distribución? No me les adelanto. Entonces, lo importante de esto que hemos hecho es tener presente que una binomial se puede aproximar a una Poisson, ojo, cumpliendo dos requisitos, que nos lo dice en este teorema, cuando n es grande y p es pequeño. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando n es grande y p es pequeño, tanto el valor esperado de la binomial y su varianza son valores similares. Por lo tanto, en este ejercicio podemos trabajar como si fuera una Poisson con un valor de mu de un artículo defectuoso. Y la pregunta que nos dicen, la probabilidad de aceptar el lote, que es la probabilidad de x menor o igual, es de 0.9197. Ah, ¿de dónde sale ese valor? Vamos a mirarlo. Si nos vamos para la tabla y le decimos que el valor de mu es 1, la probabilidad de x menor o igual a 2 está acá. 0.9197 está acá. 0.9197. Listo. Ya vamos a acabar esta presentación. Punto 9197. Listo. Cuando estamos utilizando Excel, ¿cómo nos encontramos las probabilidades? Con la función Poisson, que nos va a pedir los siguientes argumentos. Nos va a decir cuál es el X que vamos a calcular, la probabilidad de X, cuál es el valor de mu, y nos pregunta qué acumulado quiere. Si ingresamos el 0, quiere decir que queremos encontrar una probabilidad igual. Si en vez del acumulado 0 le ingresamos 1, queremos encontrar la probabilidad menor o igual. Entonces, en el ejemplo anterior, con mu igual a un defecto, nos estaban probando la probabilidad de x menor o igual a 2. Luego en Excel la función sería igual a Poisson, el valor de x es 2, el promedio es 1 y queremos una probabilidad acumulada, entonces sería 1. Vamos a ver que esa función es la que utilizamos precisamente para construir esta tabla. Acá está la función utilizada. A9 es el valor de 0. B4 fijo es el valor de mu que está arriba. Y ingresamos 0 para encontrar las probabilidades exactas. Muy bien. Entonces miren pues que con esa función de Excel fue la que nos permitió calcular las probabilidades de la tabla. Sigamos. Y esto es los distintos casos de manejo de las tablas, pero tablas físicas, que no lo vamos a ver porque eso es para tablas físicas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo que está acá en este ejercicio, que nos va a recordar, esto lo tienen ustedes, es el ejemplo del manejo de las probabilidades binomiales Poisson. Las mismas preguntas que vamos a responder en la Poisson fueron los casos que vimos con la binomial. Entonces dice así: durante esta cuarentena de aislamiento que estamos viviendo, se espera que tengamos un número promedio de 18 accidentes de tránsito durante el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ya como por la noche hay más restricciones,
y se tenga un promedio de 9 accidentes de tránsito durante la noche, de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Encuentren las siguientes probabilidades de que en un día se tenga exactamente 8 accidentes, de que en un día se tengan por lo menos 20 accidentes, de que en un día se tengan entre 6 y 15 accidentes, de que en una noche se tenga lo máximo 5 accidentes, de que en una noche se tenga más de 5 accidentes, pero menos de 12 accidentes. F, de que en una hora, durante el día, se tenga lo máximo 4 accidentes. G, de que en 4 horas, durante el día, se tengan por lo menos 6 accidentes. De que en 6 horas, durante la noche, se tengan menos de 2 accidentes. Y en 2 meses, 60 días, ¿cuántos días se esperaría que tuviéramos entre 6 y 15 accidentes? Acá la palabra clave que tenemos que distinguir en el enunciado es promedio. Y eso nos señala que la distribución que tenemos es la Poisson. Si solamente nos hablan de promedio, vamos a ver qué es Poisson. Durante el día, nos dicen que el promedio de accidentes son 18 accidentes en 12 horas. Durante la noche, tenemos un promedio de 9 accidentes durante 12 horas. Las horas son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12 horas. Y por la noche, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana son 12 horas. Vemos los resultados que encontramos en la tabla de la Poisson para 18 accidentes en el día. Nota importante, la distribución Poisson maneja los mismos casos que acabamos de ver en la distribución binomial. Luego, con los resultados encontrados que se anexan en la siguiente página, vamos a empezar a resolver las preguntas planteadas. Acá están los resultados. Ingresamos el valor esperado de 18 y con estos valores vamos a responder las preguntas que nos hacen. La primera pregunta, de que en un día exactamente tengamos 8 accidentes. La probabilidad de exactamente 8 accidentes es la probabilidad de que accidentes sean igual a 8. Ese es el caso 1. El caso 1, ¿cómo lo resolvemos? Decía, simplemente vaya directamente a la tabla y busque el valor de x igual a 8. 0.0042. Entonces vamos a ver que esa es la respuesta. 0.0042. La probabilidad de que tengamos 8 accidentes es 0.0042. Que es 0.42%. ¿Qué nos está señalando esa probabilidad? Que es muy pequeña. Luego nos decía diciendo que sería muy escaso que tengamos un día con tan poco accidentalidad y exactamente 8 accidentes. Bien, de que en un día se tengan por lo menos 20 accidentes, por lo menos, es la probabilidad de mayor o igual a 20. ¿Qué decía el caso 4? El caso 4, cuando analizamos la binomial, nos decía que el caso es cuando nos piden una probabilidad de por lo menos o mayor o igual. La vamos a encontrar de la siguiente manera. Nos dice, la probabilidad de x mayor o igual a x4 es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a la anterior. Entonces así lo resolvemos la pregunta que nos piden. La pregunta que nos piden. Por lo menos 20 accidentes. La probabilidad de que los accidentes sean mayor o igual a 20, dijimos, es
1 menos la probabilidad del anterior. Es 1 menos la probabilidad de 19. ¿Y cuál es la probabilidad de X menor o igual a 10? Está acá. Ojo, las probabilidades menores o iguales están en la segunda columna. El valor que vamos a responder es 0.6509. Ahí está. 1 menos 0.6509 nos da 0.3491. 34.91%. O sea, es probable, tiene buena probabilidad de que ocurran por lo menos 20 accidentes en un día. En el día. Veamos la tercera pregunta. Dice, de que en un día se tengan entre 6 y 15 accidentes. Entre 6 y 15 accidentes es la probabilidad de que los 6 sean menor o igual a los accidentes, menor o igual a 15. Eso es el caso 6. Entonces miremos cómo resolvíamos el caso 6 en la binomial. Recuerden, los mismos casos de la binomial se resuelve en la Poisson. Veamos el caso 6. ¿Qué nos decía el caso 6 en la binomial? Nos dice, cuando la probabilidad está entre dos valores incluidos, nos dice, coja la probabilidad del mayor y le resta la probabilidad del anterior del menor. Recuerde que x5 menos 1 se refiere al número anterior. Entonces, vamos a nuestro ejercicio a ver cómo se resuelve esto. Nos están preguntando la probabilidad de que tengamos entre 6 y 15 accidentes. Entonces, el caso nos dice, coja la probabilidad del mayor, x menor o igual a 15, que es 0.2867, y le resta la probabilidad del anterior del menor. Tenemos que el menor es 6, el número anterior a 6 es 5. Le restamos esta probabilidad de x menor o igual a 5, que es 0.0003. O sea que la probabilidad de que en un día haya menos de 5 accidentes es muy poquita. 0.003. Esa diferencia nos da 0.2864, un 28.64% es la probabilidad de que en un día tengamos entre 6 y 15 accidentes. Veamos la pregunta de que en una noche se tenga lo máximo 5 accidentes. Como acá nos preguntan por accidentes de la noche, vamos a trabajar con los resultados que encontramos para el promedio de accidentes de la noche, que en la noche son 9 accidentes. Por eso es que la tabla viene con un valor esperado de 9, porque son 9 accidentes. Muy bien. Como acá nos preguntan, ya dijimos que los accidentes de la noche, vamos a trabajar con ese valor. La probabilidad de lo máximo. Probabilidad de lo máximo, recuerden que es menor o igual. ¿Y ese caso cuál es? El número 2. ¿Y qué nos decía el número 2? Que esta probabilidad es muy fácil. Ese valor está directamente en la tabla. La probabilidad menor o igual a 5 accidentes. Como ustedes ven, aquí abajo nos dice que la probabilidad de x menor o igual a 5 es de 0.1157. Y ese fue el valor que se utilizó para resolver el ejercicio, 11.57. Veamos la siguiente pregunta que nos hacen de la noche. Dice, de que en una noche se tengan más de 5 accidentes, pero menos de 12 accidentes. Más de 5, pero menos de 12. ¿Cómo lo planteamos matemáticamente? Es la probabilidad de que 5 sea menor o igual a accidentes y accidentes a su vez menor que 12. Este fue el último caso que vimos, el caso 7. ¿Qué decía el caso 7? Vamos a mirar el caso 7.
¿Qué decía en la binomial el caso 7? Nos decía, cuando tenemos la probabilidad que hay que buscar más de x6, pero menos de x7, nos decía, coja la probabilidad del anterior del mayor y le resta la probabilidad del menor. Entonces, ojo, es la probabilidad del anterior del mayor menos la probabilidad del menor. Entonces, miremos esto. De que en una noche se tengan más de 5 accidentes, pero menos de 12 accidentes. Nos dice, coja el anterior del mayor. Si 12 es el mayor, el anterior es 11. La probabilidad de x menor o igual a 11, acá la tenemos señalada, 0.8030. Menos la probabilidad del menor, x menor o igual a 5, tenemos 0.1157. Hacemos la resta y nos da que es del 68.73%. Ojo, pregunta, de que en una hora durante el día se tenga lo máximo 4 accidentes. Ojo, ya vimos que una propiedad muy importante de la distribución Poisson es que el promedio es proporcional en el tiempo, en el espacio. Luego en este ejercicio se traduce que si en 12 horas que dura el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se registran 18 accidentes, los accidentes que se esperan en una hora serían proporcionales. Luego, para este ejercicio, 18 accidentes dividido 12 horas diurnas, nos dice que en una hora se esperan solamente 1.5 accidentes. En promedio, ojo, los promedios sí pueden dar números con decimales, pero las preguntas tienen que ser números enteros. No están diciendo de que en una hora, con un promedio de 1.5 accidentes, se tengan lo máximo 4 accidentes. Recordemos la pregunta. A lo máximo 4 accidentes es la probabilidad menor o igual que 4. Y acá encontramos directamente ese valor. Miren que en la tabla utilizamos 1.5, la probabilidad de x menor o igual a 4 es de 0.9814 y ese fue el valor que respondimos acá. Luego, es muy factible de que en una hora tengamos a lo máximo 4 accidentes en una hora. De que 4 horas durante el día se tengan por lo menos 6 accidentes. Acá nuevamente nos cambiaron el tiempo a 4 horas. Por lo tanto, debemos encontrar nuevamente el valor de mu. Y es fácil. Ya sabemos que en una hora se esperan en promedio de 1.5 accidentes por hora diurna. En 4 horas estaríamos esperando ese valor multiplicado por 4. Entonces, 1.5 accidentes, que es una hora, multiplicado por 4 horas, nos dice que en promedio se esperan 6 accidentes durante 4 horas diurnas. Ya tenemos el valor del promedio, que es 6. Ahora busquemos la probabilidad. Por lo menos 6 accidentes. Miren que en la tabla ya la cambiamos. El valor de mu es 6. Y veamos lo que nos preguntan. Por lo menos 6 accidentes. Recuerden que por lo menos es la probabilidad de mayor o igual. Y es el caso 4. ¿Qué nos decía el caso 4 en la binomial? Para mayor o igual, nos dice, la probabilidad de mayor o igual es 1 menos la probabilidad del número anterior. Y el número anterior de 6 es ¿cuál? 5. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 5. Y la probabilidad de x menor o igual a 5
ya la tenemos acá, 0.4457. La resta nos da 0.5543. Bien, pregunta H. De que en 6 horas durante la noche se tengan menos de 2 accidentes. Bien, acá tenemos que tener en cuenta que 12 horas que dura la noche, tenemos un promedio de 9 accidentes. Por lo tanto, en 6 horas, la mitad, se espera un promedio de 4.5 accidentes en horas nocturnas. Entonces, acá es otro mensaje muy importante. El promedio puede dar con decimales, pero las preguntas que nos hacen tienen que ser números exactos. Con este nuevo valor de promedio de 4 accidentes, encontramos las probabilidades en la tabla de la Poisson que se anexa en la siguiente hoja. Acá está el promedio de 4.5 accidentes. Y nos dice menos de 2 accidentes. Ese es el caso 3. ¿Qué nos decía el caso 3? Cuando es menor. Veámoslo. Simplemente repasémoslo. Caso 3. Es que eso está tan lejos. Uf. Pero repasémoslo. Caso 3. Cuando nos solicitan una probabilidad menor, que la vamos a buscar de la siguiente manera. Nos dice, caso 3, probabilidad de X menor que X3 es igual a la probabilidad de X menor o igual a espacio para no marearnos. Pero, ¿dónde está? No. Probabilidad de menos de 2 accidentes. Es la probabilidad de que accidentes, dijimos caso 3, dijimos que es la probabilidad del número anterior, que en este caso es menor o igual a 1. ¿De dónde salió ese 6.11? Estamos acá en 4.5 accidentes. Menor o igual a 1. Ah, es que está acá abajo. Ahí está. Menor a un accidente. Con 4.5 accidentes. 0.0611. Que fue el valor que pusimos aquí en la respuesta. Bien. Yo creo que ya estamos acabando. Sí, esta es la última pregunta. En 2 meses, 60 días, ¿cuántos días se esperaría que tuviéramos entre 6 y 5 accidentes? Ojo, no nos están preguntando probabilidades, nos están preguntando esperaría. Cuando nos dicen esperaría, piensen en valor esperado. Acá en este ejercicio no están solicitando ninguna probabilidad. La palabra clave que tenemos que distinguir es la palabra esperaría. Luego nos están solicitando un valor esperado. El valor esperado más utilizado. Ustedes dirán, profe, estamos hablando de una Poisson y usted me mete la binomial. Sí, ya le voy a decir el por qué. El valor esperado más utilizado corresponde a una distribución binomial que solo requiere conocer 2 cosas. Una, el tamaño de la muestra. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra acá? Los 60 días. O sea, n es 60. Y necesita un p, un porcentaje o probabilidad. Acá la tenemos. En la pregunta C
En la pregunta C nos decía de que en un día se tengan entre 6 y 15 accidentes. Y miren que la respuesta era 0.2864. Ahí tenemos el porcentaje que necesitamos para el valor esperado. Es muy importante, recuerden. Para utilizar el valor esperado de la binomial necesitamos un n y un p, que ese p puede ser una probabilidad, ¿sí? Que la probabilidad es un porcentaje, se puede expresar en porcentaje. Entonces, tenemos que la probabilidad que en un día se presenten entre 6 y 15 accidentes es del 28.64%. Luego, ya tenemos los insumos del valor esperado de la binomial y lo podemos encontrar. El número esperado en 2 meses sería 60 por 0.2864. Nos daría 17.18 días. Luego, en el horario diurno de 6 de la tarde, perdón, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, en 60 días de cuarentena, estaríamos esperando tener 17 días aproximadamente que tengamos entre 6 y 15 accidentes. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio que acabamos de ver? Muy sencillo. El objetivo es que los casos, las preguntas que nos pueden hacer de probabilidades, en resumen, la binomial y la Poisson manejan los mismos casos. Eso es lo importante de este ejercicio. Eso es lo que quería mostrar con este ejercicio. La distribución Poisson maneja los mismos casos de la distribución binomial en el manejo de las tablas. Ahora sí, concentrémonos en el ejercicio, este ejercicio que les dije al principio, que es muy interesante porque vamos a ver que vamos a combinar probabilidades con plática. Entonces veamos que es muy interesante. Dice así: una licuadora Oster se está vendiendo en 45 euros. Si en un día se venden en promedio 5 licuadoras Oster, encuentre las siguientes probabilidades. A, de que en un día por lo menos se tengan ingresos por venta de 450 euros. B, de que en 3 días a lo máximo se tengan ingresos por venta de 360 euros. C, de que en 6 días se tengan ingresos entre 810 y 1.125 euros. Veamos entonces, nos lo vamos a llevar porque es muy interesante. Vamos a ver por qué. Porque nos están combinando plata, muchachos. Nos están combinando, hombre, ¿cuál es la probabilidad de que se cumplan metas de presupuestos? ¿Sí? Muy bien. Entonces volvamos a leer despacio el título. Ya mencionamos un poco. Nos dice, una licuadora Oster se están vendiendo en 45 euros. Ese dato lo vamos a utilizar posteriormente. Si en un día se venden en promedio 5 licuadoras Oster, encuentre las siguientes probabilidades. Entonces ya sabemos que la palabra clave de la Poisson es promedio. 5 licuadoras en un día. Miremos la primera pregunta. Oh, nos dice, de que en un día por lo menos se tengan ingresos por venta de 450 euros. O sea, nos están preguntando la probabilidad de que en un día tengamos por lo menos ingresos de 450 euros. Bien. Oh, chicos,
¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Esto está en licuadoras y la pregunta está en euros. ¿Cómo mezclo esto? No se puede mezclar. Lo que tengo que entender acá es, yo para conseguir ingresos de 450 euros, la pregunta simplemente, yo para conseguir 450 euros, ¿cuántas licuadoras tengo que vender? Entonces, simplemente esa es la pregunta. ¿Cuántas licuadoras tengo que vender? Entonces, no hay ningún cálculo de la NASA. Bien, ¿cuántas licuadoras tengo que vender? Licuadoras a vender. Sería lo que me dicen que tengo que conseguir 450 euros. Lo divido lo que. Y me ingresa al vender una licuadora. Recuerden que cada licuadora que vendo son 45 euros. Entonces es muy sencillo. Lo que me están preguntando en otras maneras es, para obtener por lo menos ingresos de 450 euros, tengo que vender por lo menos 10 licuadoras. Esa es otra, en otras palabras. Bien, eso es la clave ahí. Vuelvo, repito, nos están diciendo que en promedio se venden 5 licuadoras por día, pero nos están preguntando de cuál es la probabilidad de que en un día por lo menos se tengan ingresos por venta de 450 euros. Entonces, la clave acá es convertir esos euros como meta, que son 450 euros, en licuadoras vendidas. Entonces, simplemente dividimos los ingresos que necesitamos, que son 450 euros, sobre lo que nos entra de ingresos por cada licuadora que vendamos. Entonces, simplemente nos están diciendo la probabilidad de que por lo menos 10 licuadoras. O sea, que tenemos que responder la pregunta muy sencilla. Por lo menos 10 licuadoras. Bien, por lo menos. Recuerden que por lo menos es que mayor o igual a 10. ¿Cómo resolvemos este caso? La de mayor nos dice que es 1 menos la probabilidad del número anterior. ¿Cuál es el número anterior de 10? 9. Entonces vamos a responder eso. Entonces nos vamos para el archivo de Excel. El archivo de Excel. El promedio son 5 licuadoras. Y buscamos la probabilidad de X menor o igual a 9. Acá está señalado como si nos estuviera esperando. Punto 9682. Entonces, punto 9682. Entonces acá sacamos la información. X menor o igual a 9 es punto 9682. Entonces,
la probabilidad de que nos vaya tan bien, porque esto es que nos vaya tan bien, ojo, es apenas del 3.18%. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en un día tengamos por lo menos 450 euros? Ya sabemos que para obtener por lo menos 450 euros, la tienda tiene que vender por lo menos 10 licuadoras. La probabilidad de por lo menos es mayor o igual a 10. Esto es 1 menos la probabilidad de la licuadora menor o igual a 9. Y lo que ya respondiendo acá con los datos de la tabla, nos da que es 3.18. No es muy probable. O sea, nos está diciendo, hombre, tener un día tan bueno no es muy a menudo. Es apenas el 3% de los días. Entonces, en el año, por decir algo, que su tienda ahora 300 días, ¿cuántos días esperaría usted si de días tan buenos como estos? Si a nosotros nos dicen que abrimos 300 días, multiplicamos 300 por esta probabilidad, por 0.318, y eso nos dice que en el año tendríamos entre 9 y 10 días en el año que vendamos por lo menos 10 licuadoras. Ahí es para que ustedes se den cuenta de que no es muy común. De 300 días, solo vamos a tener entre 9 y 10 días, para que vean pues cómo se mezcla esto pues con... Veamos la segunda pregunta. De que en 3 días, a lo máximo, se tengan ingresos por venta de 360 euros. Vamos a copiar esa pregunta, porque eso ya se nos perdió. Vamos a llevarlo al otro tablero. Bien, están muy callados. Espero pues que están asimilando todo esto, pues que... Bien, veamos la pregunta clave. Dice, de que en 3 días a lo máximo se tengan ingresos por venta de 360 euros. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de que a lo máximo se tengan ingresos de 360 euros. Bien, lo primero que tenemos que identificar es que ya no nos están hablando de un día. Ojo, nos están hablando de 3 días. Luego tenemos que buscar el nuevo. Y vamos a utilizar pues el recurso sencillo de la regla de 3 para que nos habituemos que a veces se busca la solución así. Recuerden, en un día dijimos que en promedio se venden 5 licuadoras. Entonces no tiene ningún misterio que en 3 días, ¿cuántas licuadoras se espera que se vendan, muchachos? Simplemente nos dice la regla de 3, multiplicamos 5 por 3 y lo dividimos sobre 1 y no tiene ningún misterio. Si yo vendo 5 licuadoras por día, yo espero que en 3 días, vender 15 licuadoras. Ojo,
ya nos cambió el mu. Y al cambiar el mu, lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a calcular las probabilidades. O sea que ya la tabla no es 5, sino que vamos a decir que es 15. Con la tabla del 15 es que vamos a encontrar las probabilidades que nos piden. Bien, nos dicen a lo máximo 360 euros. Entonces la misma pregunta, ¿el mu está en qué? En licuadoras, no está en euros. Entonces la pregunta es, ¿cuántas licuadoras tengo que vender para conseguir 360 euros? Entonces, fácil. ¿Cuántas licuadoras? Lo mismo, 360 euros. Lo dividimos sobre 45 euros que nos reporta de ingresos una licuadora. Entonces, ¿cuántas licuadoras tengo que vender para conseguir 360 euros? Chicos, ¿cuántas licuadoras? ¿Quién me da la respuesta? Uy. Chicos, uno que me dé la respuesta. Bien. 8 licuadoras, chicos. Muy bien, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo máximo obtengamos ingresos de 360 euros? En otras palabras, es la probabilidad de que a lo máximo vendamos 8 licuadoras. Entonces, eso es lo interesante de este ejercicio. Hay que convertir euros que nos dan en licuadoras vendidas. Bien, veamos cuál es la probabilidad de lo máximo. A lo máximo. 8 licuadoras. Entonces acá nos tenemos que recordar que a lo máximo es la probabilidad menor o igual. Entonces en este caso es la probabilidad de que las licuadoras que vamos a vender sean menor o igual a 8. Entonces vuelvo y repito. Vamos a ir a la tabla de 15 y vamos a buscar la probabilidad de x menor o igual a 8. Entonces vamos a la tabla de 15. 15 menor o igual a 8. Valor 0.0374. Este es el valor que nos están pidiendo. 0.0374. 15 licuadoras. ¿Qué es la idea? Que se vendan en 3 días. ¿Cuál es la probabilidad de que vendamos menor o igual a 8? Apenas es de 0.374. O sea, no es muy probable, afortunadamente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vendió muy poquitas. Entonces apenas es del 3.74%. Entonces, bueno, porque vuelvo y repito, vender apenas 8 licuadoras a lo máximo en 3 días es muy poco. Recuerden que estamos esperando vender 15. Vender menor o igual a 8 es más bien poquito. Gracias a Dios que la probabilidad también es pequeña. Sigamos con la última pregunta de este ejercicio. De que en 6 días se tengan ingresos entre 800 y 1.125 euros. Bien, lo mismo. Ojo, nos hablan de 6 días. Nos cambian el tiempo
hay que buscar el nuevo valor de mu. El mu para 6 días. Entonces, volvemos a la regla de 3 para que practiquemos. Si en un día se esperan vender 5 licuadoras, en 6 días, ¿cuántas licuadoras se esperan vender? Entonces, sabemos que es producto de 5 por 6 dividido 1. 30 licuadoras. O sea, en una semana se esperan vender, si una semana pues que uno trabaje de lunes a sábado, se esperan vender 30 licuadoras, muchachos. Eso, entonces ya tenemos el valor de mu nuevo que es de 30 licuadoras. 30 licuadoras para 6 días. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los ingresos estén entre 810 euros y 1.125 euros? O sea, es la probabilidad de 810 euros menor o igual a ingresos menor o igual a 1.125 euros. Bien, pero el dato lo tenemos es en licuadoras. Entonces tenemos que volver a la misma pregunta. ¿Cuántas licuadoras tengo que vender para obtener 810 euros? Pues muy sencillo. Ingresos, 810 euros. Lo dividimos sobre lo que nos aporta en ingresos una licuadora. Entonces, 810 sobre 45 nos da 18 licuadoras. Y lo mismo, ¿cuántos ingresos para obtener ingresos de 1.125 euros? ¿Cuántas licuadoras tengo que vender? Entonces acá tenemos que 1.125 sobre 45 nos da que 25 licuadoras. Entonces, a la pregunta que nos están haciendo en licuadoras, quiere decir que tenemos que buscar la probabilidad de que se vendan entre 18 licuadoras y 25 licuadoras. Eso es la clave del ejercicio. Volver las ventas, los ingresos en licuadoras vendidas. Y tenemos un promedio de 30 licuadoras en 6 días. Bien, este caso, la probabilidad de que 18 licuadoras y 25 nos dice que es uno de los últimos casos y lo resolvíamos así. Es la probabilidad de que las ventas sean menor o igual al mayor menos la probabilidad de que las ventas sean menor o igual, en este caso, a la anterior del menor. ¿Y cuál es el menor? 18. Y el anterior, 17.
Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Ojo, la tabla es para new igual 30, para que lo tengamos presente. Entonces vamos a la tabla de la Poisson, le cambiamos 30 y copiemos los resultados. Copiemos todos estos resultados, porque ahí vamos a sacar la... Copiemos. Listo, ahí está. Vamos a tomar los datos de la tabla. Necesitamos la probabilidad de X menor o igual a 25. Probabilidad de X menor o igual a 25. Acá lo tenemos. Punto 2084. Menos la probabilidad de X menor o igual a 17. Acá lo tenemos. Punto 0073. Entonces simplemente hacemos la diferencia. Punto 2084 menos punto 0073 nos da punto 2011. 20.11%. Entonces, a la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en 6 días tengamos ingresos entre 810 euros y 1.125 euros? Es equivalente a decir que en 6 días vendamos entre 18 y 25 licuadoras. Y esa probabilidad es del 20.8. ¿Listo? Muy bien. Este ejercicio que está acá a continuación es muy similar. Simplemente saquemos lo más importante, no lo vamos a responder. Les queda simplemente como la inquietud para que lo terminen de resolver. Pero vamos a sacar lo más importante de este ejercicio. O por lo menos resolvamos la pregunta A de este ejercicio. La tienda ubicada en el sector de Tarapacá realiza en promedio 6 domicilios por hora. Ahí está la palabra clave, promedio. 6 domicilios por hora. O sea que en promedio son 6 domicilios por hora. Encuentre, vamos a hacer la pregunta nomás. Ya los otros ustedes les pueden, para que practiquen, pueden hacerlo como ejercicio en la casa. Encuentre las siguientes probabilidades. A, de que en una hora esa tienda obtenga cobros superiores a 60.000 pesos por domicilios. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora cobros superiores a 60.000 pesos en domicilios? Oh. Entonces la pregunta acá es, si yo quiero tener cobros superiores a 60.000, ¿cuántos domicilios tengo que hacer? Entonces es muy sencillo. Son 60.000 de ingresos. Recuerde que cada domicilio me reporta 6.000 pesos por domicilio.
ingresos por domicilio. Entonces, simplemente la respuesta es 10 domicilios. Entonces, si la tienda quiere tener cobros de 60.000 pesos en domicilios, tiene que entregar 10 domicilios. Pero ojo, nos están diciendo cobros superiores. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que los domicilios, al ser superior a 60.000, tienen que ser mayor o igual a 10. Mayor igual a 10, no, mayor a 10, no más. Mayor que 10. Entonces, miren en resumen. En promedio tenemos 6 domicilios por hora. Nos están diciendo de que en una hora la tienda obtenga cobros superiores a 60.000 por domicilios. O sea que esa plata la tenemos que convertir en domicilios. Son 10 domicilios. Bien, entonces la probabilidad de que los domicilios sean mayor a 10. Bien, entonces este caso lo resolvemos así. 1 menos la probabilidad de que los domicilios sean menor o igual a 10. Este caso se resuelve así, menor o igual. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Recuerden, el valor de mu es 6. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Buscamos en la tabla de 6, ojo, 6. Y copiemos los resultados. Bien, ahora la pregunta es 1 menos domicilios menor o igual a 10. Está .95, 74. Entonces la probabilidad de que tengamos en una hora cobros superiores a 60.000 pesos, la probabilidad es del 4.26%. Listo. Esa es. Bien, ahí les queda como ejercicio para que practiquen las preguntas siguientes del ejercicio. Que en 5 horas esa tienda obtenga por lo menos 210.000 pesos en cobros por domicilio. Miren que ahí tienen que pensar que son 5 horas. Entonces, nos cambiaron el tiempo. Tenemos que calcular nuevamente cuántos domicilios se esperan en 5 horas. Y esos 210.000 pesos los tenemos que convertir en domicilios. Y la última pregunta dice, en una jornada de 12 horas, o sea, ahí nuevamente nos cambiaron el tiempo. Tenemos que cambiar nuevamente el valor de mu. Si nos cambian el tiempo, necesariamente tenemos que cambiar el valor de mu. ¿Cuántos domicilios se esperan que haga la tienda en 12 horas? Y lo mismo, esos ingresos ahí hay que convertirlos en domicilios, ¿sí? Muy bien, con eso entonces damos por terminado. ¿Por qué estoy mostrando esto? Damos por terminado esta sesión de hoy.